Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, en la provincia del Bello Amanecer. Y hay un amanecer bien hermoso bajo lluvia que alimenta la fauna y la flora. Entonces, recordar a los amigos oyentes que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También recordar a los amigos oyentes de Médicos en la Radio que este espacio llega a ustedes gracias a la Farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, el servicio siempre para tu salud. Buenos días, Carlos. Buenos días, maestro Octavio. Buenos días, buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan cada mañana en tu programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Hoy, como cada lunes, tenemos un tema bastante interesante con el doctor Octavio Félix Vidal. ¿Por qué sufre la familia? Es algo muy común que la familia siempre sufre, ya sea por los hijos, por la yerna o por los yernos, oye, porque también es un sufrimiento aparte, y a veces hasta por otros familiares. Muy buenos días, doctor, cuéntenos en esa parte, ¿y por qué sufre la familia? Carlos, ¿y tú vas a sufrir por la familia si la familia está gozando? Así mismo. Tú vas a gozar por un hijo que esté gozando, que llega a la 1, a las 2 de la mañana, que se está gozando su vida, ¿tú vas a sufrir por eso? Sí, los padres. Él está gozando. Ahora, malo, sufre sí, hay una enfermedad, pero porque está gozando. Y padres que sufren por eso. Que gocen y bueno, mañana usted se atiene a las consecuencias. A muy alta profundidad que hasta afecta su salud. Claro. Octavio no está de acuerdo con eso. Pero. Sí, pero hay una tendencia natural. Habría que pensar un poquito en cómo se forma la familia y qué une a la familia como tal. Para sufrir. O para entender por qué sufrimos dentro de la familia. Y observen algo, que cuando nos une un lazo familiar con alguien, no importa qué tan lejos esa persona esté. Esa persona se puede ir a vivir a Rusia y uno está unido a esa persona independientemente de lo lejos que esté, y te preocupa cómo esté ese hijo, ese hermano, esa madre o padre, si es que la mamá ha emigrado y ha dejado a su hijo solo. Entonces esa línea o como diría un autor de terapia familiar clásica, es esos lazos invisibles que unen a la familia, son los que hacen que lo que a ti te duele, a mí también me duele, que tu carencia es mi carencia, o que el peligro en el que tú estás es mi peligro. Yo recuerdo cuando, al inicio de la guerra de Ucrania, que habían varias familias, incluso aquí en Barahona habían algunas que tenían familiares allá en Ucrania, algunos familiares que se casaron, que han hecho familia en Ucrania. Entonces al principio había mucha dificultad para salir del país. Entonces salían de un país, se iban a otro, hasta tal vez llegar a un país donde sí tenían familiares. Y uno imaginarse que tú tienes a una hija en Ucrania o a un hijo, o que tú tienes nietos en Ucrania y que las bombas están lanzándose día y noche, por más que tú quieras no sufrir, tienes que sufrir. Porque la familia está unida por lazos invisibles, y lo que le pasa a un familiar, a nosotros nos duele, que es el mismo fenómeno que le pasa a nuestros familiares cuando están en Estados Unidos o en España, que constantemente están con un teléfono en la mano y están preguntando, ¿y cómo está mi hermano? Y mi hermano tal, y cómo está mamá, y cómo está tío fulano, y qué ha pasado con la cirugía de que está programada para el hermano, para mi hermano, para mi primo, etcétera. O sea, a la familia nos unen unas reglas
que van más allá solo de la consanguinidad, pero claro está, la consanguinidad es la base. La principal base que une a la familia es la consanguinidad. Pero hay momentos en que no nos une un lazo familiar por lo sanguíneo, pero sí somos hermanos tal vez, o hermanos de crianza, o tenemos una unión ya como familia política, que serían los cuñados, cuñadas, y vamos construyendo esos lazos, y esos lazos nos hacen en un momento dado sufrir, porque tu sufrimiento es mi sufrimiento igual. Tu felicidad o tu éxito es mi éxito también. Y esa parte es algo que distingue a las familias. Es una fuerza para la familia, pero también es una desventaja, como decía Teodoro en su ejemplo, por la imagen que manifestaba Carlos. Puede llegar un momento en el que tú, después que has crecido mucho familiarmente, has ido a terapia o has pasado muchas experiencias en la vida, que tú digas, bueno, mi hijo llega a las 5 de la mañana y yo me voy a acostar a las 10 y me voy a acostar como un lirón. Me voy a beber un tecito ahí de canelilla y voy a dormir feliz. Eso es muy difícil para un papá o una mamá. Y cuando tú tienes tus hijos, por lo menos mi esposa y yo acostumbramos siempre esa llamadita a las 10, 10 y media, para estar seguros de que nuestros hijos que están en Santo Domingo están en la casa. Para tener un monitoreo. Para tener, y esa seguridad de que están durmiendo en la casa, ¿no? Maestro, yo soy diferente. Un hijo mayor de edad, 18 años, ¿verdad? Le permito a los 18 años vivir conmigo y con mi esposa. Y él va a vivir una vida, yo me voy a acostar a las 10. Y yo le voy a permitir que me esté llegando a la 1, a las 2 de la mañana. Tú levantarte a abrirle la puerta. No, que aún así que tenga una llave. No, usted va a vivir esa vida. Usted recoge su ropa y mira para dónde usted se va. Oye, es una dictadura que tú le pones a No, ninguna dictadura. Es mayor de edad. Usted trabaja para beber. Trabaje para mantenerse. Pero en tu trabaje casa para pagar una casa. En tu casa. Claro, en mis reglas. Las reglas de a qué hora se debe. En mis reglas. Se debe llegar. Yo lo voy a permitir como joven al fin, no pasar de las 12. Yo lo siento, yo hasta las visitas le digo, yo le pongo sus reglas. Aquí yo me acuesto a tal hora. Y después que yo me acuesto, no abro. Después que yo me acuesto, no hay para nadie. O sea, porque es que tú tienes que tener tus reglas. En lo tuyo, tú pones tus reglas. A la visita te da una llave, mire, para que no me toque. Entonces, en tu casa, en tu familia, en tu país, cada país pone sus reglas también. Lo que pasa es que los padres dominicanos y latinoamericanos, porque eso es una cultura, acostumbran a estar protegiendo y sobreprotegiendo a los hijos. Y ese es el caldo cultivo para el sufrimiento. Exactamente, sí, claro que sí. Entonces, usted pone sus reglas. Usted cumplió mayoría de edad, porque muchas veces son 17 y 18. Y ya de que tiene una cédula, aunque sea de menor, dice, yo porto una cédula. No, usted porta una cédula, pero es una cédula para usted identificarse como ser humano. Como ciudadano. Sí. Pero no para usted hacer y deshacer en su casa, ¿no? Entonces, yo pongo las reglas. Le voy a permitir un fin de semana que me llegue hasta las 12. Si me pasó de ahí, al otro día tiene su ropa recogida. Mire a ver si usted paga, como así usted consigue para bebérselo, ¿verdad? Y entonces yo tengo que mantenerlo con la comida, todo. La 3 caliente. Entonces, usted coge, mejor que un hotel, alquila la pieza por ahí, un apartamentico, lo que sea, o una habitación, y ahí usted la paga su agua, su luz, paga su teléfono, entonces, y su comida. Lamentablemente, Teodoro, la mayoría de los padres no son así. No son así, claro. Son muy sobreprotectores, o son como en un libro que escribió el doctor Nardone sobre modelos de familia, son democráticos permisivos, que es prácticamente una epidemia de padres que tenemos, esos son los padres que están criando a esos hijos, que le ponen una alfombra para que ellos caminen, para que no se hieran los pies. Son los padres que crían a hijos que no están acostumbrados al no, porque todos se lo conceden. Son los padres que cuando el hijo comete falta no le ponen una consecuencia. Tenemos hijos
que ellos en cierta forma son pequeños tiranos en la casa, porque ellos son los que dirigen la familia. Entonces hay que buscar un equilibrio en esa parte de el ejercicio de la jerarquía, en donde papá y mamá ponen reglas, los hijos también cumplen reglas. Los hijos tienen derechos, pero tienen deberes. La cédula, hay muchos muchachos que la ven como, este es mi documento que me da derechos, ya yo puedo llegar a la hora que quiera a la casa. Ajá, ¿y cuáles son tus deberes? Y los derechos de tu papá, que es el dueño de la casa, o tu mamá. Pero en la medida en que vamos permitiéndole a los hijos que en la casa sean pequeños tiranos, que es lo que normalmente vamos viendo en la terapia, que hay padres que llegan que no encuentran cómo controlar a un chico de 12 o de 13 años o de 14 años. Es un chico que llega a la hora que quiere a la casa, es un chico que empieza a consumir alcohol, son chicos y chicas que a veces empiezan a coquetear con las drogas. Entonces, cuando ese fenómeno se va dando y ese pequeño monstruo de 12 años se va criando, ¿cómo será ese monstruo cuando tenga 25? ¿Cómo va a lidiar papá y mamá con eso? Lo otro es que decía, hay una frase que se le atribuye a Buda que dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Pero miren, en estos casos, el sufrimiento es difícil, que tú con un muchacho que está metido en adicción, un muchacho que está metido en delincuencia, en actividades delincuenciales, que está metido en violencia, que está metido en una banda, es muy difícil que el papá no sufra o la mamá. Tiene que tener una mentalidad y una preparación increíble. Y entonces hay algo que nos une a nuestros hijos, que es el apego. Y si el hijo que se te está desviando es el más consentido, que casi siempre lo es, a ti te duele más, porque es el que tú más quieres, es el que más ama, o a la que tú más amas. El apego te hace sufrir. Y volviendo con los budistas, ¿no? La base la raíz del sufrimiento es el apego. Que el que más ama. Pero ellos dicen siempre, los padres dicen que todos los hijos lo aman igual. No, pero en el fondo, claro. Yo no creo en eso. Siempre hay uno. Y además, aunque sea una pulgada de cariño más. Y además, los hijos afectivamente tienen una especie de transacción con los padres. Normalmente a ese hijo o hija que tú quieres mucho es porque ese hijo de alguna forma es muy cariñoso, es muy salamero. O sea, en la historia familiar él se ha ganado en cierta forma ese afecto. No, y todos los hijos están claros de esa parte, que los papás quieren a uno más que otro. Claro, lo ven. Y los mismos hermanos reconocen quién tiene más afinidad con sus hijos. Aunque el papá lo niegue. Sino que los oyentes nos llamen y nos digan si eso es cierto, que se le quiere un hijo más que otro. Sí, es buen tema, interesante, Carlos. Sí. Que comiencen a llamar. Y ver si ese sufrimiento que llevan los padres de hoy en día es un sufrimiento provocado, como dice el doctor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. O sea, que hay padres que han decidido que quieren sufrir, que quieren... Claro. Eso es algo que hay que poner mucho. Pero me refiero ahorita, cuando te dice que él pone regla que hasta las 10 de la noche no se permiten en su casa. Hay que recordar que la vida del joven, y cuando todo era joven, a la discoteca se salía después de las 10 de la noche. Entonces, era la hora de tú empezar a iniciar a ir a una discoteca a bailar o a darte un trago. Nadie que a mí me la 7 de la noche por la discoteca. No hay nadie. Carlos, antes, en los tiempos míos había lo que se llamaba matiné. En los matinés se dio cuenta que eso no producía cuarto. No, dejaba dinero. La gente iba temprano a la discoteca y a los bares. Después que ahora se empezó a ir a la discoteca. No, usted coge cualquier discoteca a las 7 de la noche. Y ni de los años 2000 para acá. De los 99 para acá se iba temprano. Se iba temprano. Y era hasta las 12. Sí, pero hoy en día, ¿qué hora la? Y algunos se corrían. Entonces, si el sitio de diversión se abre después de las 10 de la noche, ¿cómo te nomás le va a dar 2 horas de gozo al pobre muchacho? 2 horas de disfrute. Todo eso hay que negociarlo en familia, porque tus 2 horas de gozo, pero hay lugares, 2 horas de sufrimiento. Hay lugares de diversión que comienzan de día. Tú sabes que no gustan igual.
¿Cómo que no? Es lo mismo. igual. A mis hijos que son varones, yo lo que les digo es, mira, todo lo que se hace de noche se puede hacer de día. De día, es claro que sí. Eso, yo no creo que haya algo que se haga, se hace de noche que no se pueda hacer en el día. Se hace a las primeras horas de la noche también. Claro. ¿Qué pasó? Hay que llegar hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Porque hay otros elementos. El problema es que tarde de la noche, con la inseguridad que todos sabemos que existe, aumentan los riesgos para cualquier hijo, para cualquier. Entonces eso se traduce en un sufrimiento también para los padres. Y hay algo también que hay que analizar, además de esos elementos así que hemos mencionado hasta ahora, que el sufrimiento tiene un elemento que es subjetivo o que es perceptual, que tiene que ver con alguna gente que sufre por todo. O sea, hay gente que sufren por lo que otros no sufren. Hay padres que sufren por algo y otros padres no sufren por eso, porque no lo consideran con méritos para sufrir. De ahí que el sufrimiento tiene mucho que ver con mi interpretación de lo que ocurre. Los sufrimientos tienen que ver con mis percepciones. O sea, no es el hecho en sí, como decía Epicteto, no son los hechos los que hacen sufrir a los hombres. Lo que hace sufrir a una persona es lo que interpreta de lo que pasa. Si mi hijo está en la calle y yo no veo que haya ningún peligro en que esté en la calle porque él se sabe cuidar o porque él es karateca o él anda armado y yo creo que no hay problema, pues no sufro por eso. Es un asunto de percepción. Ahí el sufrimiento es mayor cuando los hijos portan armas de fuego, porque sabes que este país tiene 3 cosas importantes. El que bebe alcohol se cree más hombre que los otros hombres. Y el que anda armado se cree más guapo que todos los que están ahí, porque tiene ese mecanismo de defensa. Y puede tener las dos. Y tiene las dos. Tiene el alcohol también. Y se cree más guapo que todo el mundo y siempre son los que terminan ocasionando los problemas en los sitios de bebida. Son la gente que más primero salen en defensa. Entonces, Teodoro, ¿a qué hora que tú salías antes cuando tú eras más joven? No. Tú eras más igual a las 8 de la mañana, de la noche. ¿Y llegaba? ¿Eh? Y llegaba a las 10. 11, 12. Y ahí no pasaba. Si el papá hubiese sido tú mismo, no podía llegar a las 12. Ya yo te lo preguntaba, y no me controlaban. Sí, porque está en las reglas. Si en la familia no hay reglas, cada familia tiene que ir poniendo sus reglas. Pero hay familias que sus reglas es no poner reglas. Dicen los viejos, doctor, que Dios nada más está despierto hasta las 10 de la noche. Que después de las 10 la gente anda sin control. Que por eso Dios no lo cuida a ninguno después de esa hora. Por eso que tenemos tanto desastre después de las 10 de la noche. ¿Sí? Maestro, y con relación a las enfermedades, ya sea enfermedades que son físicas, que ya las conocemos, y aquellas que son mentales. O sea, ese es digámoslo así, una fuente de sufrimiento. Cuando un hijo, por ejemplo, nace con alguna dificultad, puede ser una enfermedad congénita, que es bien terrible. O sea, a ti te nace un bebecito y ya a los 6, 7 meses el pediatra te informa que hay algo, que hay que hacerle estudios especializados, se va a un especialista, aparece que tiene algún trastorno, ¿no? Cardíaco o neurológico de cualquier área. O ya cuando está un poquito más grandecito, que te pueden decir que el niño tiene un problema del neurodesarrollo, que ahora o un autismo. Sí, exacto, son muy comunes. Incluso escuché que el presidente Trump está creando una comisión para revisar bien el asunto de la salud infantil por lo alarmante de las estadísticas de autismo que hay en Estados Unidos. O sea, un crecimiento del autismo, y no es solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Y hay muchos factores que no se están estudiando, como factores ambientales, factores, algunos tóxicos o alimentos que la gente consume, que tienen algún tipo de manipulación o que tienen algún tipo de aditivo. Una serie de elementos que habría que investigar y que estudiar por qué está pasando. Entonces, cada familia que tiene un niño con un trastorno del neurodesarrollo es una familia, es una mamá o es un papá que va a tener un sufrimiento adicional porque tiene que proporcionarle a ese hijo más tiempo, más atención. La disciplina es a veces un poquito caótica, es un poco complicado. Tú tienes que trabajar como padre o como madre, pero tú también tienes 2 o 3 hijos que no tienen esa condición. Tienes que dedicarle tiempo a los otros y a veces se complica mucho todo porque un niño especial a veces requiere el doble o el triple de tiempo que un niño que no lo es.
Y hay padres que sufren mucho. Cuando uno conversa con algunos padres que tienen hijos especiales, uno de los grandes sufrimientos de los padres es: y cuando yo me vaya, cuando yo me muera, ¿quién lo va a atender? Y estamos viviendo en una generación que los jóvenes son, cada quien es muy egoísta ahora. Uno pudiera decir, bueno, su hermano lo va a atender o su hermana lo va a atender, pero es posible que el hermano o la hermana no estén pensando así, sino que yo mañana yo me voy a encargar de mí y de mi vida, no de mi hermano o de mi hermana, que es especial. Entonces, para un padre, cuando tiene un hijo con una dificultad grave, sea física o sea mental, al momento de que ya tú estás entrando en edad, puede ser un motivo de sufrimiento ese. ¿Qué va a pasar con ese hijo, con esa hija cuando ya yo no esté? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a atender? No, y eso le causa un sufrimiento hasta el simple hecho que le limita hasta salir de vacaciones, porque nunca encuentran con quién va a dejar ese niño. Y todos siempre piensan que nadie le va a brindar lo como él se lo brinda. Y eso crea mucho sufrimiento en la parte interna y a veces hasta en el mismo núcleo de la familia. Eso afecta drásticamente. Y vemos muchos casos hoy en día, igual que el que tiene un niño autista, o que tenga un niño con un síndrome de Down, o el que tiene ya su papá que hizo un evento vasculocerebral y uno de los hijos ya lo asumió, porque no todos lo asumen. Siempre un solo que carga la carga, o que su esposa ya también asumió ese caso. Y hemos visto que hay una tendencia en los eventos vasculocerebrales cada día más, siguen creciendo. Y hay que buscar la génesis porque siguen aumentando. Y eso crea mucha discapacidad y trastorna mucho a la familia. Y siempre va a haber en la familia uno que es va a ser el sacrificado para el cuidado de ese progenitor, que casi siempre se elige al que ha sido el hermano más responsable en la familia, al parental. Entonces ese padre pasa a ser como lo inverso del papá que tiene el niño especial. Ahora es un hijo que cuida al papá. Y si es un hijo responsable, va a sufrir. Y lo mismo que decía Carlos, ¿con quién lo dejo? No puedo salir porque no tengo confianza de que me atiendan a mamá o a papá de la mejor manera. O sea, son muchos elementos que pueden venir en la familia, ¿no? Que nos pueden dar un nivel de sufrimiento. O, claro está, nosotros podemos prever algunas de esas situaciones y tomar medidas anticipadas para disminuir el sufrimiento, para disminuir el dolor, porque vuelvo y repito, el sufrimiento tiene una parte que es totalmente perceptiva, tiene mucho que ver con cómo yo interpreto lo que está pasando y en el caso, por ejemplo, de la familia, si a ti te han cargado a ti solo para cuidar a mamá o a papá, pues bueno, vamos a juntarnos todos como familia y vamos a dividirnos, vamos a hacer que sea más justo el asunto. Vamos a traer el elemento de equidad, de que a todos nos toque. Que yo no puedo, que yo no tengo tiempo. Pues bueno, vamos a buscar. Está bien, yo puedo quedarme con él, pero ustedes dos que no pueden van a aportar un dinero para yo pagar entonces a una persona que me ayude a mí a cuidarlo. O sea, buscar algunos mecanismos. Y esa es la parte que hay que buscar en las familias, a veces la parte de la equidad, de que haya justicia, como dice el marco de la justicia relacional de Nayi, que repartamos la carga entre todos. Sí, solamente pasa eso en el 98%, en el 2% de la familia. Casi siempre, como decía Carlos, se lo dejan a un solo la carga. Los demás siempre buscan una excusa. Yo no puedo, yo no tengo los ingresos económicos suficientes para cumplir también con la responsabilidad, aparte de mi familia, con la responsabilidad también de mi padre. Siempre vienen buscando una excusa. Y al final, el 2% apenas cumple con eso que te acaba de describir. Los demás se hacen lo de la vista gorda y solamente uno que dos máximo en una familia, dependiendo del número de tan grande sea la familia, es que realmente asume la responsabilidad del cuidado de los padres. Y por lo que uno está escuchando de las nuevas generaciones, los jóvenes actuales no están pensando en cuidar a papá ni a mamá. O sea, cualquiera que tenga una edad de más de 50 años hoy en día tiene que ir pensando en sus ahorros para usted mismo financiarse su cuidado y contratar a quien tenga que contratar, porque es posible que los hijos no estén disponibles para eso.
Algunos de ellos van a estar viviendo fuera del país, algunos de ellos van a estar tal vez en el país pero muy ocupados. Y si usted no ha guardado una provisión, que lamentablemente la bolsa se vacía con ellos mismos, la bolsa se vacía con los hijos, porque uno tiene que dedicarle tiempo para que ellos se desarrollen, para pagar su educación, todo esto. Pero entonces en el momento en que los padres necesitan, a veces los hijos, especialmente los hijos de estas generaciones actuales, no están muy disponibles para los padres. Así que los papás, desde que tienen más de 50 años, deben empezar a ir guardando una bolsita ahí de ahorro para su cuidado futuro. Sí, doctor, pero también existe algo que yo he venido visualizando hace mucho tiempo, que no existen estancias para los adultos mayores. Que yo diga mañana, bueno, mis hijos no me van a cuidar, déjame irme a instalarme hay estancias, por ejemplo, aquí sería el papá, pero solamente de día. Sería el papel del Estado y también... El Estado nunca piensa que se va a poner viejo. Pero los mismos políticos que deben pensar en eso. No, que los políticos... O sea, los políticos deben pensar, porque no es solo por ellos, puede ser por sus propios padres o puede ser por otros adultos que son votantes también. O sea, pensar en que... Por eso las sociedades, en la medida en que se van desarrollando, van mejorando los planes sociales. Y debe haber un sistema de protección a la vejez que sea realmente eficiente. Y el Estado lo puede cubrir. Sí, pero se ha pensado siempre como que nadie se va a poner viejo. Y como aquí siempre la cultura ha sido que los hijos se hacen cargo de su propio padre, pero hemos visto que viene una generación subiendo que no va a hacer ese relevo. Entonces ya el Estado debe ir teniendo políticas sociales contra el envejeciente. Aunque sabemos que hay instituciones que son propias para el envejeciente, pero no se le ve esa fase activa. Como dice Teodoro, sí, aquí hay una casa de acogida del hogar de ancianos. Tenemos una aquí, una en Cabral. No, pero en Neiva hay una que... Pero en Neiva el asilo es de la Iglesia Católica, no es propio del Estado. Y es la única que hay en la región Enriquillo. Y para entrar un paciente ahí, son muchos los requisitos. Para que meter un envejeciente al asilo de Neiva, son muchos los requisitos que se exigen. Y aparte, el fondo que manejan es muy poco, porque aquí tampoco los empresarios no son de dádivo a aportar a las instituciones así, que deberían darle aunque sea una mesada ahí, para que ayuden a esos pobres viejitos. Aquí esa parte no se ha culturizado, que los empresarios, el que tenga 2 pesos, tienda a disponer recursos a esas instituciones, que tú ves en qué se está invirtiendo, que se ve el efecto. Entonces, Barahona o la región Enriquillo debe tener un asilo más grande. Y hay que recordar que el envejeciente, eso entra en la ley de la seguridad social, que tampoco es una parte, que tampoco eso se paga. Que deberíamos tener, necesitamos muchos geriatras en este país. Claro. Tanto médicos como enfermeras especializadas en esa área. Aquí en la región Enriquillo no hay un solo geriatra. No hay un solo. Y me voy un chin más. Diría yo que en el sur entero no hay un geriatra. Creo que en San Juan hay uno. Pero necesitamos geriatra, aunque sea uno por región, para que le dé el cuidado a ese envejeciente. Y eso, Carlos, que tú dices, es algo ya, una necesidad inevitable, la formación de ese tipo de personal, porque la población dominicana está envejeciendo cada vez más. Y es más grande la cantidad la esperanza de vida del dominicano ha aumentado de manera sustancial. Entonces vemos muchas personas con 80, 85, 90 años y que requieren de este tipo de servicios y requieren de un Estado que no esté de espalda a esta situación. Maestro, usted mencionaba algo muy importante cuando mencionaba de los padres que deben ir haciendo sus ahorros, ¿verdad?, para la vejez. Pero lo que menos hace el dominicano es ahorrar para la vejez. El dominicano es del día a día. Si me queda algo, yo me lo gasto en esto, en aquello, en cosas muchas veces que son gustos, no necesidades. Y ahí no tiene esa cultura tampoco del ahorro. Son pocos los que crean el hábito del ahorro, y mucho menos para la vejez. No piensan que la vejez, su hijo, a la cual le dio todo, le dio una profesión, lo ayudó cuando tenía que ayudarle, aumentaba a lo que es la hoguera de
de suplirle, aún así lo prepara, lo ayuda a ser un hombre de bien, un profesional. Pero si tiene la condición el padre también, y ve que el hijo tiene necesidades, bien le sigue supliendo. O sea, es una cultura que lamentablemente son poco los padres que tienen esa cultura de ahorrar para la vejez. Pero hay que cambiar la mentalidad porque las generaciones jóvenes están pensando diferente. Claro que sí. Una frase muy común que circula en las redes es: yo no le pedí a mis padres que me trajeron. Y otra frase que la hacen algunos padres medio... Que la hacen viral esa frase. Unos padres progres que hay ahora, que tus hijos no tienen ninguna responsabilidad contigo. Pero ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo es que los hijos alguien va a decir que los hijos no tienen responsabilidad con los padres? Es decir, los padres se pasaron toda una vida siendo leales a los hijos y los hijos luego no van a ser leales. Porque aquí hay un sistema de lealtad. Y ese sistema de lealtad o de lealtades invisibles está basado en primer lugar en la consanguinidad. O sea, yo soy leal a mi hijo, yo respondo por mi hijo, lo atiendo porque lleva mi sangre, pero él lleva la mía. Llega un momento en que él debe ser recíproco con eso. Ahora, cuando la sociedad va dando cambios y va dando giros ideológicos, tú te tienes que adelantar. Tú tienes que adelantarte a eso porque, por ejemplo, y lo hemos visto en sociedades ya más desarrolladas, mucho más desarrolladas que la nuestra, que ha ido pasando con los viejos. Al viejo se le manda a un asilo y en ese asilo los familiares muchas veces no van ni a visitarle. En otras sociedades vamos a ver que si el viejo se queda, por ejemplo, viviendo en un residencial o con la esposa o solo porque ya estaba solo, esos hijos se han ido a otro país a vivir y cuando ese señor muere o esa señora muere, es un vecino que después de 15 o 20 días siente el mal olor y llama a las autoridades de salud pública para que lo vayan a buscar. Entonces, en países, por ejemplo, muy desarrollados del norte de Europa, se está viendo esa independencia excesiva de los hijos con respecto a los padres y a los padres que terminan viviendo una vida sin vínculos al final, que todavía los latinos y los africanos tenemos más vínculos familiares que los que se dan en otras sociedades muy, muy desarrolladas como en Europa, Estados Unidos, Australia y demás. Sí, vamos a ir a una pausa y retornamos a nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Aquí tenemos una experiencia propia vivida de los hijos. Maestro, hablábamos de la parte ya que ahí le quería hacer la pregunta cuando usted hablaba de que aquellos hijos que vienen con malformaciones congénitas, y me llegó a la mente, ¿verdad?, el proceso de las 3 causales, que hay pruebas ya que se utilizan hasta en sangre para determinar el sexo, si es varón o hembra. Así también hay pruebas de laboratorio que determinan si vienen con algún tipo de malformaciones físicas congénita. Y ahí entra lo que son las famosas 3 causales, de la cual no se aprueba el código penal por esas 3 causales. Entonces, ahí vienen las ideas de que el aborto debe ser legalizado, otra para ese tipo de 3 causales, y la otra es de no aborto, no importa cómo venga. Es un tema un poco social y político, y hasta religioso, religioso, social y político. Y estamos estancados con ese bendito código penal. Piensan hacer una ley especial con esas 3 causales, pero todo total es lo mismo, porque al final y al cabo se va a convertir en penal o no penal, no en lo civil. Y no sé mucho de derecho. O sea, se planteó en un momento que el Congreso iba a excluir las 3 causales del Código Penal para tratarla por separado, y de eso se habló hace más de un año, pero uno siente que es que no hay voluntad política de aprobar ese código, porque ese código
incluiría la sumatoria de penas y parece ser que a mucha gente no le conviene los cambios que ahí se van a generar. Y que ahí tampoco va a prescribir la parte, lo que usted robe al Estado. Exacto. Y esa parte está en el Código Penal. Son más de que no claro, prescriba cuando usted se roba algo del Estado. Que se mantenga. Que se mantenga, claro. Van a meter mucha gente presa. Hay que construir muchas casas. No, yo estoy de acuerdo con el código de Filipinas. Que el que roba lo fusilan en una plaza de un parque. Es que aquí sí puede o lo ahorcan. Vamos a quedar sin ciudadanos. Sí. Que hay una cultura que le gusta lo ajeno, mira. Sí. Aquí hay una cultura que le gusta lo ajeno. Yo no sé qué tanto afán tienen ellos en eso. No, eso se hereda. ¿Eso es genético? Claro, eso es genético desde los fundadores de esta república. ¿Y quiénes no descubrieron aquí? Fueron unos delincuentes presos que estaban por crímenes y delitos. Y lo mandan para acá. Y lo mandan para acá. Ya entendí de dónde viene. Que les gusta si llegaban bien para el reinado de España y si no se quedaban en alta mar, ahogados todo. Esa fue la idea original. Sí. Y mire, eso o ganábamos o perdíamos o alguien que no servía. Y eso causa mucho sufrimiento. O sea, que a los amigos oyentes que quieran hacer comentarios, un programa hoy muy interesante con relación al sufrimiento que le causan los hijos a los padres. Sí. Y los padres de los hijos también. Claro. Y los padres de los hijos también. Porque hay en ocasiones que que tú puedes tener, digámoslo así, hay una familia de 5 hijos y la mamá es alcohólica, por ejemplo. Y a la mamá hay que ir a buscar a un bar. O el padre también. Y es lo mismo. O un padre es adicto. O un padre que sea adicto, vicioso, o que sea adicto a los juegos también. O que es un papá que sea delincuente y que esté preso a cada rato. Y los hijos, porque a veces esos padres así pueden tener algunos hijos que sean muy correctos. O sea, que la fuente del sufrimiento es variada. Cierto, mira, esas personas que están privadas de libertad, eso le causa un sufrimiento grande a sus familiares y a sus allegados. Hay que ver también la razón y la causa. Nadie está guardado ahí adentro porque hizo cosas buenas. Pero el sufrimiento es, por ejemplo, tú tienes un hijo, tú eres un hombre de 50, 55 años, tú tienes un hijo en la cárcel y tú sabes que él tuvo algunos problemas de violencia o problemas con enemigos. Y tú puedes tener tu temor de que a tu hijo te lo maten en la cárcel. Pero más que en la calle. Claro, entonces son fuentes de sufrimiento para los padres enormes. De incertidumbre. Y hay que pagar por la seguridad de ellos ahí adentro. Ya, eso es el sistema penitenciario en un momento va a haber que vigilarlo más de cerca. Aunque casi nadie habla mucho del sistema penitenciario. Y bueno, se han hecho muchos documentales y se ve cómo se sufre ahí adentro. Y hay personas que también ya se acostumbran a ese estilo de vida, que no se sienten bien afuera. Y eso hay muchos casos, que lo liberan hoy, ellos mismos vuelven a hacer una bellaquería para volver a estar ahí adentro. Porque hay personas que se adaptan al ambiente y en ese ambiente consiguen dinero y ellos se sienten seguros. Y manejan información, que es lo principal. Claro. Que es la principal fuente de ingresos, manejar información. Todo el que maneja información te maneja poder. Imagínate que yo sepa un secreto de Teodoro y ya yo tengo poder. Teodoro, necesito 500. Míralo aquí, contarle que yo no suelte la información. Y eso se da muy comúnmente. Será la técnica de Fouché, que en Francia, un jefe de policía tenía las informaciones, imagínense, en un tiempo que sin redes, sin teléfono y sin nada, él tenía todas las informaciones privadas de todos los ciudadanos. Él sabía quién era infiel, él sabía quién era homosexual, cuál mujer era lesbiana, todo. Pero él manejaba esas informaciones solo para usarlas en el momento en que tenía que extorsionar a alguien o sacarle un provecho a alguien. El famoso Fouché, que hay un libro por ahí que narra muy bien su historia. Maestro, con relación a en la familia, en cuanto al sufrimiento, de esa autonomía no lograda. Un factor que nos hace sufrir a los padres es ver, por ejemplo, que tenemos a un hijo o a una hija que no se desarrolla, que no ha logrado tal vez trabajar, que no ha logrado estudiar, que no ha logrado tener familia a la vez, o sea, que no se ha casado, que no tiene pareja, etcétera, y que es el hijo o la hija que se termina quedando con los padres a vivir. Es el hijo adulto que se queda con los padres
y eso es una fuente de sufrimiento para algunas familias. Ahora, en países como el nuestro es como muy normal que un muchacho de 30 años todavía lo tengamos en la casa, 30, 35 y hasta 45 años. y 50, maestro. Claro. Se ve mucho en esta sociedad. En los países desarrollados, 18 años para la calle de una vez, 18, 19 años. Pero mientras más vínculos hay más dependencia en los países así como el nuestro, más tiempo duran los muchachos en la casa. Pero digámoslo así, el indicador de buena autonomía es que el muchacho estudie, se prepare, trabaje, haga su pareja y se vaya de la casa. Ese es el indicador de autonomía. Mientras tú estás ahí pegado de la familia, de la casa, eres poco autónomo, no has logrado la independencia. Y hay algo, este tema de la autonomía lo estudió mucho un terapeuta familiar, Jay Haley, que fue uno de los que primero conoció el trabajo de Milton Erickson y que incluso describió esos casos que parecen de magia que Milton Erickson resolvía. Y Milton Erickson trabajaba mucho con las familias y con los ciclos, los estancamientos que se daban en el ciclo familiar. Y una de las cosas de las que habló mucho Jay Haley fue de ese tema, de la autonomía en la familia. Normalmente el que se quiebra en una familia, el quiebre, ¿no? El que hace un brote psicótico, el que hace un trastorno grave de la salud mental, generalmente es el menos independiente, el menos autónomo, se tiende a quebrar con más facilidad en la familia. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, Leoncio. Médicos, buenos días, hoy lunes, y tenemos un ambiente bastante agradable con la temperatura, está lloviendo, ¿verdad? Y eso es un buen augurio de que vamos a tener suficiente lluvia, ¿verdad? Ojalá no sea tanta, ¿verdad?, que después nos arrepintamos. Si se escucha la lluvia desde acá. Sí. Estamos la pregunta, sí, tengo un par de preguntas para el doctor que siempre está atento a esas cosas. Sobre el sufrimiento, ¿verdad? Que la mayoría de los casos es el hijo que causa sufrimiento a los padres. Por ejemplo, las madres sufren mucho por mucha conducta de hijos que tienen, hijos traviesos. Pero la pregunta es, hay una expresión, doctor Octavio, que se usa mucho entre la familia, los padres. Ellos dicen que el que va a servir, el que va a ser bueno, nace así. No hay que hacer muchas cosas para que sea bueno. O sea, le dejan vamos a decir, al destino. Yo no creo que el destino, pues, de que un hijo o una hija, si va a salir bueno, no hay que fingir mucho. Ya, eso por un lado. Y el otro lado es la homosexualidad. Hay un sufrimiento muy grande entre los padres cuando le sale un hijo. Como decimos en el argot popular, le sale homosexual o maricón, como dicen. Entonces, hay una expresión del doctor, creo que es un psiquiatra, que dice que la homosexualidad no se nace con eso, y eso después se va, como se dice, a la medida que va avanzando la edad de la persona, se hace homosexual. ¿Se nace o no se nace homosexual, doctor? Gracias, buenos días. Una preguntita que muchos oyentes quizás quisieran oír su definición y su génesis. Sí, bueno, los defensores de la homosexualidad se han empeñado mucho en buscar ese gen, el gen homosexual, que es como poder justificar al final que, bueno, la naturaleza es parte de la misma naturaleza, ser o no homosexual. Sin embargo, los estudios que se han hecho en genética como que no lo han encontrado. Ni lo van a encontrar. Ese gen, maestro, no aparece. O sea, que es una conducta aprendida. Ni lo van a encontrar. Es que desde, como dice el doctor, hasta en la naturaleza, en animales, se ve la homosexualidad. En animales se ve y es muy común. Pero una cosa es que tal vez haya alguna confusión en eso. No me digas que tú tienes porque un perro en tu casa homosexual. Carlos, Carlos, a veces lo que tú puedes ver es teoría. Es una conducta de juego ocasional que pueden tener dos miembros de una especie del mismo sexo. Pero cuando hablamos de homosexualidad y de que sea una homosexualidad exclusiva, es otra cosa. Ahora aparecen conductas ocasionales que se pueden dar por necesidad, como también ocurre en las cárceles. Un grupo de hombres ahí que no tienen mucha facilidad de tener mujeres en ocasiones,
pueden tener relaciones ocasionales solo por satisfacer el deseo sexual, pero normalmente detrás de la conducta homosexual hay una postura voluntaria de quien lo hace. Porque así como pudiera alguien justificar, lo hago porque no tengo disponibilidad de mujeres, pero ahí está la masturbación también. O sea, sería un método también para... no hay gen ni se nace, usted lo aprende. Usted lo hace, lo aprende. Usted lo aprende. Cultura aprendida. Bueno, eso fue lo que me enseñan en psiquiatría a mí. Es aprendido. Eso es aprendido. Y hay países que tienen eso. Pero me recuerda el profesor Fernando Fernández. El punto de que se mencionaba en la llamada recientemente y es muy interesante desde la terapia familiar, es que cuando un papá se entera y es un papá que tiene unos valores morales, religiosos, muy rígidos, ese papá va a sufrir mucho cuando el hijo es homosexual. O la hija. O la hija, que ahora hay como una frecuencia relativamente un poquito más alta del lesbianismo, probablemente, por lo que uno nota ha superado la homosexualidad. Por lo que uno nota en la consulta, porque aquí no tenemos estudios así nacionales, objetivos, pero el lesbianismo ha ido aumentando mucho en las instituciones educativas, jóvenes, adolescentes que se están iniciando al lesbianismo y a la homosexualidad, claro está. Pero estamos notando que se está haciendo popular entre las chicas la práctica del lesbianismo. Entonces eso es lo mismo. Esos padres llegan devastados a la terapia. Entonces ahora mismo hay hay que tener el cuidado de que no es el papel del terapeuta cambiarle la orientación sexual a un chico o a una chica. Ese no es el rol del que hace terapia, ni no debe serlo. Sí, doctor, aunque en nuestro país eso no está permitido, el matrimonio de personas del mismo sexo, pero ya aquí tenemos muchos casos de gente que conviven con personas del mismo sexo. Claro, aquí en Barahona hay mucha gente que conviven del mismo sexo, porque es que aquí no hay mucha regulación. No en Barahona, en el país. Y en cualquier lugar. Donde nos encontramos nosotros. Es simplemente alquilar una casa y se mudan. No eso ha ido en aumento. Y en cierta forma la sociedad como que no lo ve como nada. Ya lo ve. Ya la sociedad se va acostumbrando. Se está acostumbrando a verlo de manera ya natural. No, y eso algo es así. Pero hay que verse en el espejo de esos padres que sí sufren por esa situación. Es una situación bastante compleja, difícil. Y que para estos temas también los padres nos tenemos que acostumbrar ya, porque es una sociedad que ha cambiado. Independientemente de que tu hijo termine siendo homosexual o tu hija termine siendo lesbiana, siempre va a seguir siendo tu hija o tu hijo. Y llega un momento en que tú al hijo le siembras valores morales, valores, en algunos casos padres que le siembran valores religiosos, pero ellos cuando son adultos, ellos terminan decidiendo qué van a hacer con su vida. Y lamentablemente hay un momento en el que tú tienes que entender eso, y que eso ni siquiera tú lo debes ver como un fallo tuyo en la crianza, porque si la persona en un momento dado decide tener una orientación sexual diferente, no es porque tú criaste necesariamente mal, es una decisión que él tomó por influencia de la sociedad. Y la familia no solamente es influida por la propia familia, la familia es influida mucho por la sociedad, por lo que está afuera, por lo que los jóvenes ven, mucha información en las redes, a los padres que deben tener un cuidado excepcional con los niños, de no facilitarle dispositivos. Hay magnates de las telecomunicaciones que no le permiten, y artistas que hasta los 16 años no le dan un teléfono ni una tablet a sus hijos. ¿Y por qué? Porque por ahí están los pedófilos, los depredadores, están localizando a los niños desde los 3 o 4 años, que un niño tiene tablet, tiene teléfono, ese niño es vulnerable a ser abusado por cualquier depredador. En eso estamos de acuerdo, doctor. También hay muchas series de televisión y canales que tienen un contenido muy explícito en el aspecto de la homosexualidad. Por ejemplo, el papá que no filtra bien, cuando los documentales que ven sus hijos fácilmente lo van a inducir. En la televisión. Y películas también de adolescentes. Sí, película adolescente esa de
que hacen. Hay hoy plataformas que no es recomendable para niños o cuando los padres tienen hijos pequeños. Maestro, como ya quedan pocos minutos, ¿cómo lograr el cambio en el sufrimiento tanto familiar como de manera individual? Bueno, una de las cosas más importantes para uno no sufrir no es que las cosas no te estén pasando, porque hay cosas que siempre se sufre, maestro. Yo no las puedo. Es un grado más que otro, pero claro, se sufre. Y nunca puedo evitar que algo me pase. Las cosas simplemente están pasando. Ahora, lo que yo sí puedo modificar es mi percepción frente a lo que está pasando. Lo que yo sí puedo cambiar es mi interpretación de lo que está pasando. Y uno ir cambiando un poquito la estructura mental que tiene, esa estructura mental muy rígida que a veces tenemos, para uno prepararse. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy haciendo y que ya tengo un par de años o varios años preparándome, que yo no estoy esperando nada de mis hijos. Si mis hijos mañana no responden por mí, yo estoy montado en esa guagua también, maestro. Si ellos no responden por mí, no tengo expectativa. Todo lo que me den lo voy a celebrar y lo voy a disfrutar. Pero si no me lo dan, no voy a sufrir para nada, porque no voy a estar esperando nada de ellos. Yo estoy montado en ese vehículo también que te está. Entonces, Carlos está ahí esperando. Una de las fuentes de sufrimiento es tener demasiadas expectativas, como le pasa al depresivo. El depresivo es alguien, como decía Freud, que tiene demasiadas expectativas. El que tiene muchas expectativas se deprime. Si yo espero mucho de los hijos, me deprimo. Si espero mucho de la pareja, me deprimo. Si espero mucho de los amigos, me puedo deprimir cuando no se cumplen mis expectativas. Entonces uno tiene que controlar un poco las expectativas. Y hace mucho tiempo yo me di cuenta que habían dos personas en las que yo tenía que confiar. Primero en Dios y después en mí. Los dedos ahí se me paran, ahí se detienen, no tengo mucha gente, porque uno se decepciona mucho cuando uno tiene confianza excesiva en los demás, y hay personas que tienen demasiadas expectativas, creen en todo el mundo y esperan de todo el mundo, y cuando hablan de los amigos tú sientes, wow, ese amigo lo es todo. El que tiene demasiadas expectativas le pasa como al que tiene un globo, que cualquiera lo puede pullar y explotarse. Las expectativas explotan. Es terrible. Esa gente que tiene esa expectativa, cuando ven la hora de la verdad, el sufrimiento es mayor. Y más doloroso. Entonces es mejor uno no esperar nada, y cuando recibo algo, lo puedo disfrutar. Sí, por eso hay que aprender, que la gente aprenda a hacer esa parte, porque hay gente que no aprende, hay gente que fracasan, sufren, vuelven de nuevo y cometen los mismos errores por el exceso de confianza que le tienen a los demás, y cometen 10 y 4 veces el mismo error, y eso es algo muy común que se ve en la sociedad. Entonces el exceso de confianza causa mucho sufrimiento. Miguel, ¿tenemos una llamada? No. ¿Se terminó el tiempo? Se ha agotado. ¿Ya? No se puede agotar sin decir que este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Y recordad que en NAC Clinic reciben todos los tipos de seguros. También Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.